Buen día, mi nombre es María Paz Parrado Castro y el día de hoy voy a presentar el proyecto de Smart Traffic, la fase 3. A continuación, esta será la agenda a seguir para el desarrollo del video. Iniciaremos con el planteamiento, luego con los objetivos, seguiremos con el desarrollo de la práctica que se dividirá en 5 partes: el diagrama de estados, diagrama de bloques, el código VHDL, la simulación, la implementación en la FPGA y finalizaremos con las conclusiones. Muy bien, el planteamiento es el siguiente. El crecimiento del tráfico vehicular en las ciudades exige sistemas de control más eficientes que los semáforos tradicionales de tiempo fijo, los cuales no responden a cambios en la densidad de flujo vehicular y pueden generar congestión innecesaria. Por eso, en esta fase 3, se requiere diseñar e implementar en la FPGA un sistema de semáforo inteligente que sustituya el control de tiempo fijo por uno dinámico, capaz de variar la duración de las luces verde, amarilla y roja según la densidad del tráfico que se detecte. Para ello se utilizarán contadores divisores de frecuencia y una máquina de estados finitos, programada en el VHDL. Además, el sistema debe permitir visualizar sus estados y responder a situaciones de emergencia, otorgando prioridad al flujo vehicular cuando sea necesario, así garantizando un control más eficiente y seguro del tráfico. Los objetivos para esta práctica serán los siguientes. El primero va a ser implementar una máquina de estados finitos en la FPGA que controle el funcionamiento de un semáforo con modo normal, inteligente y de emergencia, usando el reloj de 50 MHz como base de tiempo. El segundo va a ser diseñar la lógica que ajuste dinámicamente el tiempo del semáforo en modo inteligente, reduciendo así la mitad de tiempo en verde cuando la densidad vehicular sea baja y duplicándolo cuando la densidad sea alta. El tercero va a ser integrar un sistema de detección de vehículos de emergencia que permita priorizar el flujo vehicular en el sentido correspondiente, manteniendo así la señal en verde de forma continua hasta que la emergencia finalice. Y el cuarto va a ser mostrar la cantidad de vehículos y los estados del semáforo por medio del display de 7 segmentos. A continuación presentaré mi diagrama de estados. Mi tabla de estados es la siguiente. Contiene 4 estados: norte-sur, estado de transición oriente-occidente, estado oriente-occidente y estado de transición norte-sur. Cuando se encuentra en el estado norte-sur, norte-sur se encontrará en verde y oriente-occidente en rojo. Cuando me encuentro en el estado de transición oriente-occidente, mi norte-sur estará en amarillo y mi oriente-occidente en amarillo y en rojo. Cuando me encuentre en el estado oriente-occidente, mi norte-sur se encontrará en rojo y mi oriente-occidente en verde. Cuando esté en el estado de transición norte-sur, mi norte-sur estará en amarillo y en rojo y mi oriente-occidente se encontrará en amarillo. El siguiente es mi diagrama de estados, el cual inicia en el verde del norte-sur. Siempre que se le dé al botón de reset y se reinicien los estados, siempre iniciará en el verde de los estados de norte-sur. Norte-sur tardará un total de 6 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, un total de 6 segundos para pasar al siguiente estado, que sería de transición oriente-occidente, que tardaría 2 segundos para pasar al estado de verde de oriente-occidente, que al igual que el de norte-sur tardará 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, un total de 6 segundos para pasar a nuestro estado de transición norte-sur, que volverá a nuestro estado verde de norte-sur, y así sucesivamente se repetirá el ciclo hasta que se encuentre que haya una densidad alta en el norte-sur. En ese caso se le agregarán otros 6 segundos al estado de norte-sur para que pase a nuestro estado de transición oriente-occidente. Lo mismo ocurriría en el caso de oriente-occidente se encontrase una densidad alta. Se agregarían otros 6 segundos en su ciclo para que así pase a la transición de norte-sur, que seguiría tardando nada más 2 segundos. Y en caso de activar una emergencia en el norte-sur, el estado sería en verde y se repetiría hasta que se desactivase la emergencia. Lo mismo ocurriría en el oriente-occidente en caso de que activáramos la emergencia. Se repetiría el verde y se repetiría el verde hasta que se desactive. Y en caso de tener activa la emergencia en el norte-sur y en el oriente-occidente,
El estado en verde estaría en el norte-sur hasta desactivar la emergencia y así el oriente-occidente podría tener su verde para que termine de desactivar su emergencia. Lo mismo ocurriría si tuviéramos activada la densidad alta en el norte-sur y al mismo tiempo hubiese una densidad alta en el oriente-occidente. Primero se le daría prioridad al del norte-sur y hasta que termine su densidad alta pasaría a darle prioridad al oriente-occidente. Todo esto recordando que si oprimimos el reset, reiniciaríamos el ciclo desde el verde de norte-sur. A continuación presentaré el diagrama de bloques. Este diagrama de bloques que podemos observar aquí fue el que me dio directamente el Quartus, pero decidí recrearlo en estos bloques para tener una explicación más directa. El bloque de control fue el que ya se explicó en la fase 2, así que lo omitiré e iré directamente a nuestro divisor de frecuencia y a nuestra máquina de estados. Nuestro divisor de frecuencia ingresa el reset, que es el encargado de reiniciar los ciclos, y nuestro CLK de 50 MHz. Nuestro divisor de frecuencia se encarga de hacer que nuestra frecuencia sea reducir la señal de frecuencia a una más lenta, en este caso que nuestro tiempo sea de 2 segundos por ciclo, y este reloj de 2 segundos por ciclo se conecta directamente a nuestra máquina de estados, al igual que nuestro reset de reinicio. Nuestra máquina de estado se encarga de botar la señal directa a nuestro semáforo tanto de norte-sur como de oriente-occidente. A nuestra máquina de estado ingresa nuestro reloj de los ciclos de 2 segundos, nuestro reinicio, nuestra densidad en el norte-sur, nuestra densidad en el oriente-occidente, nuestra emergencia en el norte-sur y nuestra emergencia de oriente-occidente. Dependiendo de lo que esté ocurriendo, nuestra máquina de estado se encargará de enviar la señal a nuestro semáforo en norte-sur y oriente-occidente para que esté en verde, en rojo, en amarillo o en el estado en que se encuentra actualmente nuestras vías. Muy bien, a continuación presentaré el código VHDL de la fase 3. Iré a lo principal del código para no pasarnos del tiempo. Así que hay que aclarar que en este código de la fase 3 utilizamos el código VHDL de la fase 2. Lo dejamos tal cual, lo único que cambiamos es el código que vemos ahí, el comparador de emergencia y lo que tenemos en la parte de la selección de densidad de emergencia, también sus salidas de emergencia y lo que son las salidas del display. Para el divisor de frecuencia, para el código de divisor de frecuencia, se sabe que el reloj original es de 50 MHz. Lo que hacemos aquí es disminuirlo para así mantener los ciclos de 2 segundos constantemente. Y cada vez que el contador llega al valor máximo, se invierte el pulso y se reinicia, así como vemos en el código. Este pulso luego controla el tiempo que se da en el semáforo. Ahora pasamos a nuestro código de máquina de estado que se llama FSM, semáforo inteligente. Esta máquina de estados contiene un total de 4 estados que son transición oriente-occidente, transición norte-sur, norte-sur verde y oriente-occidente verde. Cada estado enciende las luces correspondientes. Por ejemplo, cuando el norte-sur se encuentra en verde, el oeste-oeste en rojo. Y cuando el oeste-oeste esté en verde, el norte-sur en rojo. Y así sucesivamente como se muestra en el código. Y aquí podemos observar que si la densidad es alta, el verde va a durar el doble. Si la densidad es baja, el verde va a durar la mitad. Y si no hay nada, va a durar en tiempo normal. Si hay una emergencia, se fuerza al estado verde sin dejar avanzar el tiempo. El semáforo se vuelve prioridad absoluta hasta que pase la emergencia, como se muestra en el código. Y finalmente tenemos el top level, que es el módulo estructural al cual llamé semáforo línea bajo inteligente. Aquí se instancian los otros módulos que ya expliqué, que son el divisor de frecuencia, el módulo de análisis de densidad y emergencia, que ese sería el módulo llamado fase 2, la máquina de estados, que es el que llamé FSM, semáforo inteligente. Todos estos se conectan entre sí mediante señales internas.
Muy bien, a continuación presentaré la simulación. En esta podemos observar que tenemos nuestros tres displays, nuestros cuatro sensores de densidad norte-sur, nuestros cuatro sensores de densidad oriente-occidente, nuestra emergencia 1, nuestra emergencia 2, nuestro reset, nuestro semáforo y nuestro semáforo 2 y nuestro CDLK de 50 MHz. Bien, podemos observar que cuando activamos nuestra emergencia 1, nuestro semáforo también en norte-sur se activa nuestra emergencia. Se activa para que esté en verde. Cuando activamos nuestra emergencia 2, podemos observar en nuestro semáforo del oriente-occidente que automáticamente también se activa nuestra emergencia, se activa nuestro color verde. Cuando le damos en reset, automáticamente el reset, como es el encargado de reiniciar los ciclos, lo que hace es que nuestro semáforo del norte-sur se reinicie y esté en color verde al momento de reiniciarlo. Y aquí lo podemos observar. Lo mismo ocurre cuando tengamos nuestras cuatro densidades del norte-sur mayor, tendremos nuestro semáforo en verde activado, y cuando tengamos nuestra densidad alta en el oriente-occidente tendremos nuestro semáforo verde activado. A continuación presentaré la implementación de la fase 3 en la FPGA. Como hubo en la fase 2, todavía se conserva el conteo de vehículos. Como se puede observar, hay uno en el norte-sur, otro en el oriente-occidente, lo cual nos aparece en la FPGA 1 y 1 y su sumatoria, que sería el 2. Y normalmente el cambio de semáforo tarda 6 segundos, pero cuando hay densidad baja, que es de 1 a 2 vehículos, nuestro semáforo tarda un total de 3 segundos en realizar el cambio, como se presentará a continuación. En nuestra densidad alta tenemos de 3 a 4 vehículos, y en el cual podemos observar que el tiempo que tarda en haber un cambio son de un total de 12 segundos a continuación. Lo mismo ocurre si lo ponemos del lado norte-sur, en el cual tarda un total de 12 segundos en realizar el cambio. Y si activamos la emergencia en el oriente-occidente, tenemos que automáticamente el semáforo se pone en verde en esa dirección y rojo en la dirección contraria, y no va a cambiar hasta que yo desactive la emergencia, y el ciclo continúa como iba. Y si activo la emergencia en el norte-sur, vamos a observar que automáticamente se pone en verde, el otro en rojo, y tampoco cambiará hasta que yo la desactive. Podemos observar que aparece la E de emergencia. Y si activo las dos emergencias en las dos direcciones, como se puede observar, dos E's, le da prioridad a la dirección norte-sur, en la cual el semáforo se pone en verde y el otro en rojo, y no va a cambiar hasta que yo las desactive. Y tenemos nuestro botón de reset, que hace que nuestro ciclo se vuelva a reiniciar. Y finalmente tenemos las conclusiones. Concluimos que se implementó una FSM capaz de controlar el semáforo con tiempos ajustables según la densidad vehicular, que el sistema inteligente mejoró el flujo vehicular al reducir o duplicar el tiempo en verde según la demanda, y que el modo de emergencia permitió priorizar vehículos especiales manteniendo la seguridad, así como que el uso del reloj de 50 MHz en la FPGA aseguró precisión y funcionamiento confiable del sistema.